Bien, estamos conversando en la Mirada de Miguel en Televisión con Claudio Fermín. El profesor Fermín estaba analizando la actual situación política. A raíz, pues, le hice una pregunta directa acerca de que tenemos dos presidentes. Seguimos hablando cuáles fueron los hechos que ocurrieron posteriormente a la explicación que venías dando sobre... Sí, los hechos se van encadenando como si fuese un castillo de naipes, Miguel, y así como el 20 de mayo Nicolás Maduro quedó electo presidente, compitieron él, Bertucci y Falcón, y él gana las elecciones, y el Consejo Nacional Electoral lo proclama, pero Venezuela no se detuvo allí. Estamos hablando del 20 de mayo, así que saquemos la cuenta. Junio, julio, agosto, septiembre, transcurren todo ese tiempo hasta llegar ahora al mes de enero. ¿Y qué ha ocurrido en este tiempo? En primer lugar, que la política económica, o lo que llamó Nicolás Maduro el programa de recuperación económica, en opinión de muchos de nosotros, de quienes somos observadores, y en opinión de analistas especializados, pero sobre todo en opinión del venezolano común y corriente, que hace mercado, que un cartón de huevo le cuesta 9.500 bolívares, que un kilo de carne le cuesta 13.000 bolívares. Es decir, la persona que va al trabajo y casi todo su salario se le va en el transporte. La gente es tan noble. Una de las frases más chocantes es cuando dicen que el venezolano es flojo. Hay que ver lo que es salir a trabajar, agarrar 2 busetas, un jeep, para llegar a un trabajo que todo tu salario se te fue nada más que en el transporte. Entonces, el plan de recuperación económica fracasó, fue un fracaso. El desabastecimiento en Venezuela hoy es una realidad de alimentos, de repuestos automotores, de medicinas. Es decir, eso nadie puede deleitarse diciendo eso, pero es un hecho. El sacrificio que hace la gente con el problema de los servicios públicos, apagones, las bombonas de gas, que es todo un martirio, el agua. Es decir, los servicios públicos se encuentran desmantelados. Entonces, si bien es cierto que el 20 de mayo, al menos es mi lectura y la presento con toda franqueza, si bien es cierto que el 20 de mayo Nicolás Maduro queda electo y es proclamado, no obstante, el tiempo va transcurriendo y la vida cotidiana va funcionando y la economía va empeorando y la gente ve que ese gobierno no tiene respuesta. Y la conflictividad, que es otra cosa que coexiste con la economía y con los servicios públicos, ¿cómo se manejan las instituciones? 2 tribunales supremos, 2 fiscales generales, 2 asambleas nacionales y yo diría que a veces hasta 2 SEBIN, el que atrapa y el que manda a soltar, en el caso de que le pasó a Guaidó. Entonces, hay sin duda alguna, y esto es un hecho objetivo, esto no es una afirmación de un dirigente de oposición o de un moderado o de un radical o de un observador. Esto es un hecho que en Venezuela, además del desmantelamiento de los servicios públicos, del fracaso de la política económica, es un hecho que hay una altísima conflictividad política. Fíjate. Y yo he venido planteando que en la medida, Miguel, en que esta confrontación extrema y que esta conflictividad política subsista, en esa medida se alejan las soluciones de los problemas del país y por eso somos partidarios del entendimiento, del diálogo. El entendimiento y el diálogo no es un salvavidas para nadie. El entendimiento y el diálogo no significa absolver a quien es responsable de la pésima política económica. El entendimiento, el diálogo, los acuerdos significa darle al país un mínimo de terreno, de estabilidad, a ver si resolvemos el problema del hambre, aquí hay hambre, el problema del transporte público de pasajeros, porque mientras exista toda esta confrontación, en opinión nuestra, al menos en Soluciones para Venezuela, que es la organización a la que pertenezco y de mucha gente que conversamos sobre esto, no se podrán resolver los problemas. Ahora, ¿qué pasó el 23 de enero? Porque no solamente que vino empeorando la política económica, este 23 de enero es una fecha, a mí me parece que no puede ser tomada simplemente como un evento, a mí me parece que es una fecha que pica en 2 la gestión de Nicolás Maduro, un antes y un después, porque no obstante que fue electo el 20 de mayo, sin embargo, ha habido muchas manifestaciones de descontentos, muchas protestas que han ido increciendo y el 23 de enero, al menos es lo que hemos percibido los venezolanos, ha salido a la calle el descontento. Hay un clamor de cambio. Claro, esto no es un acto formal como una elección, pero hay un clamor de cambio, hay un descontento generalizado. Yo diría, para decirlo en un lenguaje, para referirlo ahora un poco a ciertos referentes jurídicos
políticos de nuestro país, ese artículo 350 que los constituyentes de 1999 incluyeron allí. 350, que en términos coloquiales lo que dice ese artículo es que la población podrá desconocer una autoridad que considere, bueno, que ha violado los principios democráticos o que ha atentado contra el bienestar público. Digamos que esa es la redacción, la expresión coloquial de lo que dice el 350. A mí me parece, y como yo lo percibo, Miguel, hay un 350 en proceso. Es decir, hay un proceso de desconocimiento del gobierno y ese desconocimiento lo están haciendo no solamente quienes dicen que es ilegítimo, sino que incluso quienes fuimos a votar el 20 de mayo. Es decir, ya la pelea no es entre abstencionistas y no abstencionistas. Ya la pelea no es entre opositores y chavistas light o chavistas duros. Ahora resulta que es que el país está diciendo que no hay respuesta, que el gobierno no responde, que Maduro no está presentando soluciones. Así que yo observo que lo del 23 de enero, ese clamor popular, esa protesta pública, en el fondo es la aplicación, aunque la Constitución no establece ningún procedimiento para aplicar el 350, pero es un desacato, es un desconocimiento popular tremendo. Ahora, mi pregunta es, ¿puede el gobierno desconocer esa protesta? Vamos, te voy a hacer un ejemplo. Me gusta mucho trabajar con la historia. ¿Cómo no? Tú has hablado de entre el 20 de mayo y el 23 de enero, lo que ha cambiado. Ha cambiado el país, ¿no? La posición frente a Maduro, que había ganado las elecciones por el 67% de los que se presentaron. Sí. Pero bueno, vamos al caso. Carlos Andrés Pérez, nadie se imaginaba que a las 3 semanas se le iba a levantar Caracas. Exacto. Y llegó a la presidencia de la República con la aceptación popular. Entonces hay que tener en cuenta esos factores. Es que la vida es dinámica. Dinámica. Sí. Entonces hoy puedes tú llegar en hombros del pueblo con el 60, 80% y tus errores se pueden conducir que a los 3 meses se acabe la luna de miel. Incluso una elección puede ser también desde el punto de vista histórico, y posiblemente la de Maduro haya sido esa. No me refiero a quienes somos oposición, pero al país que no es activista. Hay un país que no es activista. El país que está observando y que a lo mejor dijo, bueno, este hombre volvió a ganar, vamos a ver qué hace, pero pasa junio, julio, septiembre, noviembre, diciembre, y más bien se reinciden los errores. Entonces yo creo que el fin del cuento es que hay una gran protesta popular, no será todo, pero hay inmensos sectores del país que están dando la cara. Unos fuimos votantes, otros no fueron votantes. Ya ese problema del 20 de mayo, ya lo que ocurrió entre abstención y no abstención, en mi opinión, no es que no tenga importancia, eso tiene mucho valor, pero ese no es el debate de hoy. El debate de hoy es que hay un desconocimiento general de la población del gobierno que tiene, o para decirlo en un término que le gusta más a los estudiosos de las ciencias políticas, la gobernabilidad se ha perdido. Mira, ahora, ¿será capaz este gobierno de recuperar la gobernabilidad? Ese es el problema. ¿Puede gobernar alguien así? Esto está como la carrera de caballo. Pero el hombre se escapa, el caballo se va adelante solo. No, Mira, pero antes de irnos al corte, tú hablas de la recuperación económica. Ciertamente hay indicios serios, muy serios, de que el programa de recuperación económica ha fracasado. Pero a ti no te llama la atención que todo va subiendo, o sea, el alto costo de la vida en función de que el dólar subió, pero resulta que el dólar bajó y nada bajó. Entonces, yo quiero que tú me hables un poco de eso. Sí, ¿qué influencias hay? ¿Quiénes están manejando el fracaso de la economía oficial? Vamos entonces a un compromiso.